Hola, ¿qué tal? Qué gusto entrar en comunicación con ustedes, hacer comunidad en este jueves 4 de noviembre. Muchísimas gracias por su compañía, por hacerse presentes en esta oportunidad para entrar en contacto con temas de mucho interés para ustedes, para quienes formamos parte de esta comunidad. Gracias por su compañía, gracias por darme sus opiniones aquí en el chat y desde luego por compartir la transmisión, por invitar a más personas a que se sumen a este esfuerzo colectivo en el cual estamos inmersos ustedes y yo. Muchísimas gracias por todas estas oportunidades que tenemos de lunes a viernes de hacer comunidad aquí en Juan María Naveja Comunicación a través de Facebook. Ya en varias ocasiones yo les he dicho que López Obrador ha tenido la oportunidad de ser un presidente de época, de ser el mejor presidente de la historia, por encima de Juárez, de Madero. Las circunstancias que ha tenido, que se han atravesado a lo largo de su sexenio, ya en la recta de la segunda parte de su sexenio, lo ha dejado ir. Aquí sí, como diría el perro Bermúdez, era suya y la dejó ir. Y en esto les he hablado la oportunidad que fue la pandemia. Si hubiera sabido gestionar la pandemia, no tendríamos más de 600,000 muertos, dicho por la propia Secretaría de Salud, ya cuando hace el balance de los muertos que están por encima del nivel que se venía presentando en los últimos años en el país. Si hubiera cumplido lo que su fiel escudero, el doctor Muerte, marcaba como máximo, como una verdadera hecatombe para el país de 60,000 muertos y no de 600,000, un aumento del 100%, pues entonces allí hubiéramos visto un presidente protegiendo a su pueblo, protegiendo a la gente de que no se contagiara, primero con pruebas, después con vacunas. Si hubiera sido de veras un buen administrador, sería sin duda alguna hoy señalado con algunos mandatarios, mandatarias que han sabido hacer de la pandemia una forma de servicio para sus pueblos. Lamentablemente no, ha sido un presidente hostil, hostil, sí, ha sido un presidente hostil, ha sido un presidente mezquino, irresponsable, insensible, no ha sabido gestionar, no ha sabido darle esperanza a la gente en medio de una pandemia. Se le fue una oportunidad de oro para poder eh, redondear las cosas. Por el contrario, está ubicado entre los cuatro peores mandatarios. Yo sé que en este país tenemos una bola de ignorantes que cuando los cuestionan, los encuestan, siguen hablando y hasta creen que se ha manejado bien la pandemia en México. A pesar de que tengan muertos en su familia, entre sus amigos, en su trabajo, a pesar de eso, siguen diciendo y creyendo que ha sido bueno el manejo. No, no, la verdad es que no. México es el primer lugar en número de muertos del personal sanitario. Pero bueno, no voy a hablar particularmente de la pandemia, lo estoy haciendo con un marco de referencia de la oportunidad que tuvo Andrés Manuel López Obrador de ser un presidente de verdad de época. Y luego, pues se le ha ido también la oportunidad con la principal promesa que le hizo a los mexicanos para llegar a la presidencia. Si tuvo 30 millones de votos fue porque a lo largo de la campaña se comprometió a una lucha frontal contra la corrupción. ¿Y qué ha sucedido? A la larga, su gobierno es tanto o más corrupto que los anteriores. Sí, al nivel de Peña Nieto, ¿eh? No, 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 no crean ustedes que poco, no, no. Es un gobierno corruptazo, en donde han abundado los ladrones, han abundado los abusivos, han abundado los rateros. Y a lo largo de la administración se han venido demostrando casos desde sus hermanos, se han venido presentando casos con sus familiares, con sus compañeros de administración y que pues simplemente nos han demostrado que son igual o peores, por mucho que saque el pañuelito blanco y lo que sea. Dentro de todo esto, tuvo la gran oportunidad, la gran ocasión de fincar responsabilidades en torno a un caso, Odebrecht. Este era el caso que se le presentaba a plenitud, pero él hizo un pacto con Enrique Peña Nieto, el expresidente de México, de no agresión, de respetarlo
y bueno, pues seguramente Peña Nieto tiene sus propias pruebas por allí en la manga para que en un momento dado en donde no se cumpliesen los acuerdos que formalizaron en plena campaña, pues entonces podía sacar y evidenciar que no estaba tan limpio Andrés Manuel López Obrador y particularmente ese convenio, ese pacto que hicieron, ese pacto de impunidad que los ha exhibido a los 12, los dos han quedado evidenciados. Les platico el caso de Brecht, porque ya nos hemos ido con Lozoya, nos hemos ido con el encarcelamiento que por fin se produjo, pero hemos dejado de lado el advertir qué fue lo que sucedió, cuál fue la trayectoria que siguió este acontecimiento, porque el caso Odebrecht se empieza a configurar en la primera mitad de la administración de Enrique Peña Nieto. Y esto se filtra en el momento en que el principal accionista de la empresa Odebrecht es interrogado en Estados Unidos y allí suelta la sopa Norberto Odebrecht, en la cual empieza a salpicar prácticamente a todos los gobiernos del continente, prácticamente a todos, no dejó títere con cabeza, pero al decir títere con cabeza también decir no dejó de alimentar a ninguno de los gobiernos prácticamente de todo el continente, particularmente en algunos casos como Venezuela, como Perú, en Perú, Panamá y así sucesivamente. Pero por supuesto también estaba México. Y Norberto Odebrecht hizo el señalamiento de haber aceitado la maquinaria del PRI para la campaña de Enrique Peña Nieto. Inicialmente se hablaba de 12 millones de dólares. Vamos dejándolo en los 10 que se han venido comentando. Y esto, bueno, debo decirles, Odebrecht es una empresa de alcance mundial que se dedica a construir grandes obras. Y para ello, pues se acercaba a los gobiernos a fin de lograr licitaciones a modo y poder ganarse esas obras a cambio de miles de millones de dólares que estaban en grandes obras. Y esta empresa viene desde hace muchos años, no creen ustedes que es nuevo. No voy a decirles, esto viene desde Peña Nieto, no, viene desde atrás. Otros gobiernos también estuvieron involucrados, mas no mencionados por Norberto Odebrecht. ¿Sí? Esta empresa que, les repito, hacía ese tipo de apoyos para campañas particularmente, o con dinero en efectivo para funcionarios públicos, o dinero para funcionarios públicos que los colocaban en paraísos fiscales o como les acomodara, pero aceitaba la maquinaria en todo el continente. Eso es lo que hacía la empresa Odebrecht, que se dedica, pues no ha desaparecido, se dedica a construir obra. Bueno, ahí está, hasta allí es parte de lo que se venía señalando. Norberto Odebrecht señala que le entregó recursos a Lozoya, porque van a recordar ustedes que Emilio Lozoya Austin fue el encargado de las finanzas de la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto. Él fue quien llevó la parte financiera. Y al recibir esos recursos, pues se suponía que estaba garantizándose que una vez que llegaran al gobierno, porque, pues como ustedes van a recordar, Enrique Peña Nieto prácticamente fue el favorito de la contienda de punta a punta. De hecho, desde que era gobernador del Estado de México, ya se veía, ya se acomodaban las cosas para señalarlo como uno de los muy fuertes candidatos a la presidencia de la República, lo cual se confirmó en el proceso electoral que le ganó de calle a Andrés Manuel López Obrador y le ganó también a Josefina Vázquez Mota, que era la candidata del Partido Acción Nacional. Pero en ese proceso fue que se dio esa participación económica, no se investigó prácticamente nada. El Procurador General de la República de Peña Nieto incluso fue a Brasil a levantar investigación, a tener más elementos, pero hasta allí. Obviamente no se iban ellos a involucrar y a estar señalando todo esto. El equipo que formaban Lozoya, Luis Videgaray y el propio Peña Nieto se rompe
ya iniciado el sexenio. Cuando, bueno, pues Emilio Lozoya fue designado director de Petróleos Mexicanos y Luis Videgaray, que era la conciencia, el alter ego de del presidente Enrique Peña Nieto, pues se rompe sobre todo la vinculación entre Videgaray y Lozoya. Se le retira del cargo en Petróleos Mexicanos y allí es donde empiezan a darse los señalamientos en contra de Lozoya. Hay versiones que el propio presidente de la República ya no estaba contento con la forma de proceder de Emilio Lozoya y por allí se empezaron a filtrar ya informaciones vinculadas con él, pero nunca se llegó a nada. ¿Por qué? Pues porque estaban en lo mismo, estaban prácticamente en lo mismo. Termina el sexenio de Peña Nieto y allí es donde tenía el criterio de oportunidad era para López Obrador, no era para Lozoya, no porque hubiera cometido ningún ilícito, no. La oportunidad de oro era pues tan sencillo, investigas el caso Odebrecht y por primera vez en la historia un presidente mexicano va a la cárcel, con lo cual López Obrador hubiera refrendado su compromiso, su promesa de luchar contra la corrupción, empezando por los de arriba, como decía, pero como él tiene un pacto de impunidad con Peña Nieto y protección para los cercanos, pues entonces se fueron directos en contra de Emilio Lozoya. Por eso es que no se ha profundizado la investigación. Vean ustedes, yo siempre pongo el ejemplo de Perú. En Perú cayó un presidente que tenía una buena imagen. Pedro Pablo Kuczynski era un presidente que tenía una muy buena imagen. Pues se pudo evidenciar que había recibido sobornos de Odebrecht y vas para afuera, quedó al margen. También estuvo involucrado el expresidente Alan García, quien cuando iba a ser detenido se suicidó. Prefirió suicidarse que ir a dar a la cárcel. Todo esto ocurrió en el Perú y solamente en todo el continente 2 gobiernos no han hecho nada prácticamente en torno al caso Odebrecht. Venezuela y México. Porque no nos pongamos a chuparnos el dedo con lo que ha sucedido en México. Porque dentro de todo esto, y por eso les titulé esta transmisión de hoy, que es realmente de odio y mentiras. De odio porque se comenta que el padre de Emilio Lozoya Talman, quien fue secretario de Energía con Carlos Salinas de Gortari, y se dice que tiene una relación muy cercana, incluso dicen de compadrazgo, con Andrés Manuel López Obrador, se puso de acuerdo con el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, para acordar una serie de acusaciones que vendrían en contra de ciertos personajes. Al presidente de la República no le llamaba la atención el tema hasta que le ofrecieron la cabeza, los nombres de gente cercana a Felipe Calderón. Y ustedes saben que si algo seduce a López Obrador es la inquina, el odio que le tiene a Felipe Calderón. No le perdona que le hubiese ganado en 2006. Eso no lo traga, no lo digiere y uno no lo entiende porque pues llegaste ya a la presidencia, ya olvídate lo que pasó en 2006. No, y ustedes lo han visto, cuando llegó a soñar, y esto ya son muchos los que lo han dicho, llegó a soñar con meter a la cárcel a Felipe Calderón. Y por allí se fueron, ¿no? Vean ustedes cómo cada que tiene oportunidad golpea a Genaro García Luna. ¿Por qué? Porque él quiere que García Luna quede evidenciado como un secretario de seguridad con Felipe Calderón que estuvo ligado con el narcotráfico, por lo cual está siendo juzgado en los Estados Unidos. Pero es otro tema que hasta el año que entra estaremos comentando con más cercanía. Entonces, no solamente eso, sino que le puso en charola de plata a Ricardo Anaya. Sí, al muchacho, a Ricky Riquín Canallín, que lo había puesto en ridículo en aquel debate en el cual le dijo: Andrés Manuel, el problema no
no es que no hables inglés. El problema es que no entiendes el mundo. El problema no es tu edad. El problema es que vives en el pasado. Y eso le dolió, le ardió tanto que cuando Lozoya le pone en charola de plata la posibilidad de que Ricardo Anaya vaya a dar también a la cárcel, pues fue un manjar, fue un bocato di cardinale, como dirían algunos, que lo vieron como una gran oportunidad para irse. Y bueno, pues de hecho vean ustedes que el único detenido por el caso Odebrecht hasta ayer era Jorge Luis Lavalle, el senador panista por el estado de Campeche. Es el único. Y que va a salir, ¿eh? Va a dejar la cárcel porque no hay elementos. ¿Por qué? Pues porque Lozoya engañó a López Obrador y de paso al fiscal Gers Manero. Eso fue lo que sucedió. Entonces, ¿dónde se rompe todo esto? Pues en el pato laqueado. ¿Sí? López Obrador había estado dándole la razón a Lozoya. Recuerden ustedes, desde que llegó extraditado de España. Porque Lozoya, él dice que no huyó, que ni no se andaba escondiendo. No, ¿cómo no? Se escondió primero en Rusia, luego en España, hasta que lo detuvieron y entonces él hizo una negociación, incluso con el apoyo de un abogado muy prestigiado en España, muy reconocido, el ex juez Baltasar Garzón, quien estaba apoyando su defensa. Y por eso se quiso adherir al criterio de oportunidad, que consiste en revelar los nombres de personas que participaron en un ilícito igual al que estás siendo procesado. Bueno, pues así nos pasamos 16 meses. 16 meses. ¿Y ustedes creen que lo de Lozoya, bajar del avión y llevárselo al Hospital Ángeles del Pedregal porque le dolía el estómago, y mientras tanto la fiscalía le ponía un señuelo a los reporteros de que lo iban a llevar al reclusorio norte y fue un cuento? ¿Ustedes creen que fue algo que no se sabía en Palacio Nacional? Por supuesto que se sabía. Y así pasaron meses y meses y meses y el presidente lo seguía tolerando, si no protegiendo, tolerando. ¿Por qué? Porque la promesa era que iban a evidenciarse los vínculos de los enemigos de López Obrador. Ahí sí, los enemigos de López Obrador. El tiempo se le vino encima. La reportera Lourdes Mendoza presenta las fotografías en donde Lozoya aparece comiéndose su pato laqueado en el restaurante Hunan, y eso, cuando se lo informan a López Obrador, lo que dicen las crónicas de los enterados es que tronó, que le puso una regañada de Padre y Señor Nuestro a Gers Manero, que incluso esa misma noche lo citó en Palacio Nacional y le dijo que qué carambas estaba pasando, y se indignó tanto que fue un hasta aquí. Y fue un hasta aquí que ayer, cuando el juez estaba a punto de darle 30 días más para la acumulación de pruebas, pues los abogados de la Fiscalía, de Petróleos Mexicanos y de la Unidad de Inteligencia Financiera se unieron para solicitar la prisión preventiva, porque había elementos para creer que pudiese huir Emilio Lozoya Austin. No lo hicieron durante los 16 meses. ¿Quieren saber más para que a ellos, que ya me están recordando toda la parentela, aquellos defensores sin ninguna idea que salen a defender lo indefendible? ¿Saben qué sucedió? Que el juez del caso les dijo a los abogados de la Fiscalía, de la Unidad de Inteligencia Financiera y de Pemex: señores, yo no decreté la prisión preventiva porque ustedes no me la solicitaron. Ustedes nunca me pidieron que se le declarara la prisión preventiva. Tómala. Ahí está una prueba de que estaban en contubernio. Había un contubernio entre ellos. Eso es lo que estaba sucediendo. ¿Dónde tronó? Pues tronó donde López Obrador ya no aguantó y entonces les dijo: pues ¿qué están haciendo si no se está cumpliendo y me están haciendo quedar en ridículo? Que ya es un decir, ¿eh? ya en eso es un decir. Entonces, todo esto que ha pasado en torno a Lozoya, el caso de Lozoya, es una evidencia del fracaso del gobierno de López Obrador en la lucha contra la corrupción.
que no la quieran colgar de que es el gran triunfo y que va a ir a Naciones Unidas a decir que el símbolo de la corrupción está en la cárcel, porque no se lo van a creer. Y no se lo van a creer porque allá habrá brasileños que conocen perfectamente el proceso que ha seguido. Habrá representantes de otros países que también están con la problemática de Odebrecht. Entonces, podrá decirlo, sí, podrá decir, pero algunos se van a reír, ¿eh? Y no le van a dar mayor importancia en la declaración que formule el día 9 López Obrador en el seno de Naciones Unidas, que seguramente pues las risas por debajo, porque son muy diplomáticos, son embajadores los que están en Naciones Unidas, van a decir, viene a hablarnos este tipo de corrupción, su país entre los 5 más corruptos del mundo. Qué bonita nos va a dar. Pero al presidente no le importa, no le importa quedar en ridículo. Hoy todavía volvió a mentir, y de esto les voy a hablar enseguida. Volvió a decir que la ONU le copió su programa o tomó como base su programa de Sembrando Vida para lanzar el programa de la lucha contra la deforestación en el mundo. Pero de eso vamos a platicar más adelante. Por lo pronto, ahí ya les di una visión de toda esta situación en torno al caso Lozoya. Ya me alargué mucho, perdón que me alargué mucho, pero había que entrarle al caso con todo esto y ahora voy a ir a los testimonios. Porque hoy López Obrador nos salió con que Gertz es un hombre recto, con que para él Gertz es un hombre que sigue gozando de su confianza. Bueno, pues cada quien confía en quien cree, pero le vamos a dar algunos elementos a ustedes que nos hacen el favor de acompañarnos en la transmisión de esta noche, cosa que se agradece en lo que vale. Por lo pronto, René Vázquez, buenas noches. Marilú Campo Rico también. La maestra Carmen Robles Gil también, muy buenas noches. Gracias a Lourdes Carmona. Tere Mendiola nos saluda desde Querétaro. Ana Margarita Flores Cervantes, muchos saludos también. Juan N. Hernández nos dice que nos saluda a toda la comunidad. Gloria Naveja también. Otros comentarios. Don Margarito también, buenas noches. Piolín Santos, saludos Piolín. Miki Los también se hace presente, como Juan Anaya y Dalia López. También está Fer Jim dándonos las buenas noches, muchas gracias. El saludo de Daniel Viñó de Sacramento A. Castro Trejo también dice, ojalá que tengan una excelente noche. Gloria López también nos saluda, ahí está en Monterrey, dice, le llegó la pandemia como anillo al dedo para demostrar su ineptitud y la de sus colaboradores. Lo malo, Gloria, es que ha costado miles y miles de muertos y millones de personas contagiadas que van a vivir con una marca producto de la secuela del COVID-19. Pero eso lo hablamos cuando se trate el tema. Don Paco Aceves Silver, en aspectos de pandemia, dicen los que saben que lo peor está por venir. No debemos creer el juego de los semaforitos. Lo que hizo don Paco es cierto. Miren, hoy circularon muchas informaciones de que en Europa se están produciendo varios brotes de COVID. Por eso, aunque estemos vacunados, no bajemos la guardia. Hay que seguir cuidando a los demás, hay que seguir cuidándonos nosotros, y más en México, en donde estamos con un gobierno que se niega a vacunar a los jóvenes. No quieren vacunar a los niños como está ocurriendo en todo el mundo. En Estados Unidos ya está aprobada la vacuna para niños de 5 a 11 años, la vacuna Pfizer, y ya estaba prácticamente aplicada la vacuna entre niños de 11 a 18 años de edad. Ya saben ustedes que López Obrador no quiere porque no quiere gastar. Él quiere gastar en sus tonterías que está construyendo, en el Tren Maya, en el aeropuerto. Eso que a él lo enloquece. Gracias Alfred también, muchísimas gracias por estar aquí. Víctor Alberto Chávez nos saluda desde León, Guanajuato. Marina Lara Sili desde Querétaro. Domingo Velázquez también nos está dando las buenas noches. Ana Valdés, Mariel Silva, gracias también por hacerse presente. Jorge Ramírez, Jesús Bautista, Elsa Analco, muy buenas noches para todos. Ricardo Blanco también está saludando. Ignacio Morales nos saluda a todos desde Monterrey.
Dice Elsa Analco, Godoy y el hijo de Cuauhtémoc Cárdenas también se involucraron, así como la esposa del exsecretario de Comunicaciones de López Jiménez Espriu, o sea, el PRD con López Obrador. Sí, eso que dice Elsa es muy cierto porque hace unos días trascendió que hubo obras que se hicieron en Michoacán en inicio con Lázaro Cárdenas, el hijo del ingeniero Cuauhtémoc, cuando era gobernador, y después cuando el gobernador era Godoy. Así que sí, efectivamente tiene toda la razón Elsa. María Guadalupe Pérez Arriaga, buenas noches. Aida Hernández también nos saluda. Laura Elena Crespo dice Dios con todos, gracias. Mari Reyes, saludos a toda la comunidad naveja. Julián Martínez nos saluda desde Lagos de Moreno, Jalisco. Austre Berta García, cuando no puedo escucharlos los extraño y nosotros le extrañamos, que no había estado por aquí en los últimos días. Y miren, nos saluda desde Chihuahua Estela Suárez, quien nos comparte constantemente muy buena información. Muchos saludos, un abrazo mi querida Estela. Gracias, dice siempre a la vanguardia, las noticias y el análisis de los hechos. Saludos desde Chihuahua. Gracias. Bueno, pues para presentar los testimonios, ¿qué fue lo que dijo hoy por la mañana López Obrador con respecto al caso Lozoya y el espaldarazo que le dio al fiscal general de la República? Pues yo creo que hay que tenerle confianza a la Fiscalía. Siempre he dicho que Alejandro Germanero es un hombre recto, íntegro, le tengo confianza y... A ver, ahí le detengo. Dice, es un hombre recto, le tengo confianza. Y en esta producción de Avi, pone ella el momento en que Gers Manero le entrega un cheque, recordarán ustedes el año pasado, que le llevó un cheque por 2,000 millones de pesos, que no tenía por qué utilizarlo, era un dinero confiscado que pertenecía al Infonavit, y fue y se lo llevó, y después, como todo en este gobierno, se hicieron ojo de hormigas y fueron ahí haciendo tontos, pero un dinero de los trabajadores llevado a la mañanera. ¿Para qué? Para protagonizar el viejito este, ¿no? Que vamos a seguir oyendo, no le dije viejito de gratis, así le dijo también López Obrador. Y no va a simular, no va a permitir la impunidad, no va a actuar por consigna, sabe que es un momento histórico el que estamos viviendo. Entonces, lo de ayer pues es parte de la misma investigación. Creo que se debe de castigar a todos los responsables de recibir sobornos. Fue muy lamentable que en el caso de Odebrecht, en todos los países se castigó a funcionarios corruptos, menos en México. Y ahora que tiene la oportunidad, no actúa bajo consigna, miente horriblemente el presidente de la República. Hasta ahora estamos nosotros corrigiendo lo de Odebrecht con Pemex. Ah, sí, 3 años después. 3 años después están corrigiendo y corrigiendo mal. ¿Cuántos hay detenidos por el caso Odebrecht? ¿Cuántos, Andrés Manuel? ¿Cuántos has metido a la cárcel? 2. Y a uno porque te molestó que estuviera en un restaurante elegante burlándose de medio mundo. El otro ni siquiera han podido presentar las pruebas. Estás mintiéndole a la nación, le estás mintiendo a los mexicanos. No es verdad, no has hecho nada por cambiar el rumbo de la corrupción en México. El caso Odebrecht era propicio para todo esto y no, al contrario, estás jugando al ritmo que te impuso Lozoya Austin y al ritmo que te comprometiste a jugar con el expresidente Peña Nieto. Porque se firmó un acuerdo con Odebrecht para que Pemex le vendiera gas, metano, con precios subsidiados. No es cierto, ni siquiera tiene información. Eso no le importa a Odebrecht. Odebrecht no tiene nada que ver con petróleo. Odebrecht es una constructora. A eso se dedica, a hacer obra. A eso se dedica, ni siquiera tiene bien la información. Y otras ventajas. Y ya aceptaron que se modifique ese contrato y nos vamos a ahorrar muchísimo dinero. Eso no es cierto. Otra cosa mentirosa. Es una empresa que no tiene nada que ver con Odebrecht y si tiene vinculaciones por otras razones.
Y el contrato que se cayó era con otra empresa. Les digo, ni siquiera tiene la información. Qué pena ser el presidente y ni siquiera tener los datos. Pero hay muchas cosas pendientes todavía. El dinero que entregaron de sobornos a los funcionarios del gobierno. Entonces, yo... ¿Cuál prueba hay? López Obrador, a ver, ¿cuál prueba hay de dinero que se le entregó a la gente en el gobierno? Hay señalamientos de que Lozoya tiene $6 millones de esos 10 que recibieron. Entonces, se sigue jugando con la información que le prometió Lozoya y acusando a personas que han sido señaladas sin que estén las verdades de por medio. Veo bien lo que está haciendo la Fiscalía y en este caso también es el Poder Judicial, porque es el Ministerio Público y el juez. El Ministerio Público tiene que ver con la Fiscalía, pero el juez es parte del Poder Judicial. Y son los que... A ver. El juez se los dijo a sus abogados, a los abogados de la Fiscalía. A ver, les digo que es triste tener un presidente que no entiende. Sí, efectivamente el juez es parte del Poder Judicial, por supuesto, y está en ese poder. Pero el Ministerio Público es parte de la Fiscalía General de la República, que es un organismo autónomo, o debería de ser. Pero este presidente no ha respetado la autonomía de nada. Entonces, ya lo dije hace un momento, el juez les dijo a los que actúan como ministerios públicos, que son los fiscales que estuvieron acusando a Lozoya, ustedes no me pidieron la prisión preventiva, por eso seguía en arresto domiciliario o seguía con libertad condicional. Que determinaron que se quedara ahí el señor. Se lo acusan columnistas políticos hoy de que usted tuvo que ver en el viraje de la Fiscalía, señor presidente. No, yo no doy instrucciones en ese sentido. Además, no, da instrucciones en todo. Yo ayer se los dije. Y a mediodía, antes de que pasara todo esto de la detención, me lo preguntaron en Mega Noticias. Me preguntaban, ¿cuál es tu pronóstico? ¿Se queda en la cárcel? Dije, depende de lo que ordene Palacio Nacional. López Obrador ordenó que lo metieran a la cárcel y va al bote. Así de simple. Como está en la cárcel Rosario Robles por órdenes de López Obrador. Así de simple. No debería estar en la cárcel. Pero López Obrador, que trae un odio contra Rosario Robles, así se la Fiscalía es autónoma. Estoy hablando de la integridad del fiscal. Imagínense, yo recomendándole algo al fiscal. No, le puso una regañada, le puso una zurrada que no tienen idea. Le puso una regañada soberbia. Pero miren, pues vamos a los hechos. López Obrador ya se los dije. Sí, él está coludido con Emilio Lozoya. Está con un acuerdo con Enrique Peña Nieto, de acuerdo a lo que podemos ver. Pero el periodista Alejandro Ope nos simplificó el trabajo. Porque en 5 puntos detalla quién es Gertz Manero. Y escribe en Twitter: si Gertz es recto, déjenme para que lo leamos juntos, ustedes y yo, qué fue lo que escribió. Pues ahí lo tengo, no, ni siquiera lo estaban viendo ustedes. Dice Alejandro Ope: si Gertz es recto, solo uno usó su poder para encarcelar a una mujer inocente de 68 años. Este caso lo hemos platicado muchas veces aquí en la transmisión. Lo hemos platicado muchas veces de cómo encarceló a la pareja de su hermano, que ya falleció lamentablemente, y a la hija de esta persona. 2. Plagió 2 libros. 2 libros los plagió para convertirse en investigador. 3. Utilizó influencias para ser incluido en el Sistema Nacional de Investigadores. 4. Pretendió procesar a científicos por delincuencia organizada. Y 5. Trató de usar a Lozoya como garrote político. Ese es Alejandro Gertz Manero. Ese es el recto. Bueno, el recto, el sentido que lo dijo el presidente, no en el otro, que también se prestaría para el asunto. El fiscal recto de López Obrador, pues ahí está claramente, están coludidos, son lo mismo López Obrador y Gertz Manero, no hay diferencia, están coludidos en esta situación. Y bueno, yo aquí les estoy presentando una serie de datos, pero miren,
en Dices hicieron un trabajo muy interesante acerca de quién es Alejandro Gertz Manero y lo titularon El lado oscuro de Gertz. Los invito para que ustedes tengan más elementos en torno a este tema. En una galaxia no tan lejana, el fiscal Alejandro Gertz Manero usa el lado oscuro de la institución que preside. Desde el inicio, la fuerza fue perturbada. Su nombramiento fue calificado como una simulación desde Palacio Nacional. Arrastra viejas batallas como el conflicto por el control de la marca de la Universidad de las Américas, de la que fuera su rector hasta 2018. La oscuridad lo persigue. Oculta su patrimonio valuado en millones de dólares y tiene propiedades secretas. Se negó a transparentar su declaración de intereses como procurador y la Fiscalía oculta documentos sobre Ayotzinapa. Sin tener las credenciales académicas suficientes, ingresó al Sistema Nacional de Investigadores. Además, lo acusan de plagio en su libro dedicado a Guillermo Prieto y en otro sobre Ignacio Allende. También de usar a la Fiscalía para cobrar venganza y encarcelar a su sobrina política. Violando las leyes y se la llevaron directo a Santa Marta Catitla. ¿Eso es el fiscal? Y persigue científicos que cuestionaron su ingreso al Sistema Nacional de Investigadores. La Fiscalía investiga a modo, mientras los narcos y criminales siguen sueltos. ¿Es neta? Ahí tienen esta producción de Dices que nos dejen claro por dónde va el fiscal general de la República con más elementos. Por eso es lo que estamos viviendo, un gobierno que utiliza los órganos de la justicia para su venganza personal. Entonces voy a cerrar este tema con algunos comentarios de ustedes que nos aportan. Don Jaime Torres, lo extrañábamos, don Jaime, ya está aquí nuevamente. Uro Azul Caminante, saludos, gracias. David Medina nos saluda desde Mérida. Es interminable la cadena de mentiras de AMLO y la envidia que le tiene a Calderón, un presidente de verdad. Sonora Zurra le puso en la reunión del medio ambiente a Ebrard y de paso al Cacas. Miren, como es muy probable que no vaya a alcanzar a presentarles estas notas, porque ya me alargué en algunos temas, les voy a dar el detalle de esto de Felipe Calderón. Pero lo tengo por acá. Sí vamos a alcanzar. Ahorita les doy el detalle lo de Felipe Calderón, que nos ha señalado David Medina. Muchísimas gracias por su comentario. Teodoro Méndez, saludos. Juan Rivero también, gracias. Mel Madrigal, excelente noche también. Fran Libra nos saluda. Juan Guadalupe Cristerna Torres saluda desde San Nicolás de los Garza en Nuevo León. Y Mel Madrigal dice: todo lo que se refiere a López es un fracaso como él. Ruth Reyes: AMLO ya no engaña a nadie, solo a sus seguidores. Muchos países ya lo tienen identificado. Fran Libra: mejor que ni hable de corrupción porque quedará completamente en ridículo. Mel Madrigal: es una vergüenza que ese zángano resentido social vaya a representar a México. Bueno, hasta ahí. Usted me va a dar más comentarios relacionados con lo de Lozoya. Pero vamos ahora a lo que se refiere a la gran mentira que ha estado soltando López Obrador en los últimos 3 días. Y me voy a apoyar en el artículo que hoy publica en Excelsior Pascal Beltrán del Río, que titula: No, México no inspiró la declaración de Glasgow. Como les comenté antier y se lo reiteré ayer, ¿qué ha sucedido? Que López Obrador ha mentido porque el lunes o martes, no me acuerdo si fue el lunes o martes, se dio la presentación del plan en la conferencia del COP26, en donde 105 países se comprometieron a la conservación de los bosques y una serie de acciones contundentes que fue una firma colectiva. México no apareció en esa firma inicial, sino que hasta pasadas las horas y con la presión que existía fue que lo anunciaron, y como les dije ayer, la subsecretaria explicó que no habían firmado porque necesitaban consultarlo. ¿Consultarlo con quién? Pues con López Obrador, ¿sí? No, pero al día siguiente dice: ¿cómo que no íbamos a firmar? Si nosotros decimos la idea. Bueno, pues ahí les va, dice Pascal Beltrán del Río.
En agosto de 2020, fíjense, agosto de 2020, el Departamento de Alimentación, Medio Ambiente y Asuntos Agrícolas del gobierno británico envió una iniciativa al Parlamento para obligar a grandes importadores de productos agrícolas a probar que sus compras de soya, aceite de palma, cacao, carne de res, cuero y hule no contribuyen a la deforestación de los países de origen. La iniciativa generó un gran debate en el Reino Unido y un pimponeo entre la Cámara de los Comunes y la Cámara de los Lores. La industria alimentaria argumentó que los requisitos creados por la ley elevarían los costos para las empresas. Algunas organizaciones sociales externaron su preocupación de que la legislación podría afectar la economía de los países productores y generar mayor pobreza. Con base en esa discusión, el gobierno de Boris Johnson se propuso lanzar un proceso de diálogo entre las naciones exportadoras e importadoras de productos agrícolas para llegar a un consenso sobre el problema. El objetivo era encontrar la manera de cuidar los bosques, cosa en la que había fracasado una declaración previa suscrita en Nueva York en 2014. ¿Se acuerdan que yo les decía? Esto viene desde 2014 y hacerlo sin afectar el comercio internacional de alimentos. En consecuencia, el 27 de mayo pasado se dio a conocer una declaración conjunta sobre principios de colaboración para el diálogo sobre bosques, agricultura y comercio de materias primas. Fue firmada por 25 países y menciona ahí cuáles eran los países por parte de los exportadores. En la declaración conjunta, y no estaba México, por cierto, en la declaración conjunta, el presidente era Peña Nieto, para que tampoco le pongamos adornos. En la declaración conjunta, los firmantes se comprometieron a contribuir en el manejo sustentable de los bosques, prácticas agrícolas responsables, mejor conservación y protección de ecosistemas importantes, así como promover inversión, desarrollo y comercio. Dicho documento es la base de la Declaración sobre Bosques y Uso de la Tierra que fue anunciado el lunes pasado en el marco de la Cumbre Climática de la ONU en Glasgow, la cual recoge preocupaciones similares en la Unión Europea y Estados Unidos, donde se están procesando proyectos de ley semejantes a los del Reino Unido. El texto que se hizo público en Glasgow contó con la adhesión inicial de 105 países, entre los que estaban aquellos que suscribieron los principios de colaboración que se dieron a conocer en mayo y a los que se agregaron Estados Unidos, Canadá, China, Rusia y otras naciones. Más adelante da otros datos y luego ahí les da lo que dice Pascal. Ayer, en su conferencia mañanera, el presidente López Obrador reclamó para México la paternidad de dicho acuerdo mundial. No van a reconocerlo, pero ¿qué fue lo más significativo de este encuentro en la Gran Bretaña? Fue la firma, sí, para sembrar árboles. A ver, para que se enojen, ¿de dónde creen que salió esa idea? De Sembrando Vida, afirmó. El programa lo propusimos nosotros. Y remata Pascal Beltrán del Río poniendo en su lugar a López Obrador. Lo cierto es que la declaración de Glasgow se concretó sin la participación activa de México, a diferencia de países latinoamericanos que estuvieron desde el principio en su gestación, como Brasil, Colombia, Paraguay, Perú y Uruguay. México no suscribió los principios de colaboración de mayo, ni apareció entre los primeros firmantes del documento que se dio a conocer en el marco de la COP26. Y me encanta cómo cierra su artículo Pascal Beltrán del Río. Al final, México se subió a la declaración y qué bueno, porque hubiera sido penoso no hacerlo. Pero no estuvo entre los 105 firmantes originales. Al momento de escribir estas líneas iban 128, es decir, se habían agregado 25. Así que no fue promotor ni inspirador del acuerdo. Las cosas como son. Así que ahí está el mentiroso. Allí tienen al mentiroso del presidente de México, que no tiene ningún recato para mentir. No, él si dice 80 mentiras por día, pero miren, esto le ha de haber ardido, pero en lo más profundo de su ser. Felipe Calderón publica en Twitter: en la COP26, y no hay manera de que como
Marcelo Ebrard ande sacándose selfies con, señor, ¿me permite una foto, por favor? No, allí está hablando como uno de los oradores de Glasgow. Dice, en la COP26 participé en la presentación del Centro Global para el Turismo Sustentable. El turismo representaba antes de pandemia el 10% del PIB mundial. En México también. 1 de cada 4 empleos creados en 2019 fueron asociados al turismo. Está en la meta 10 del SDG, que es, me imagino, que uno de los planes que fueron presentados. Pero ahí tienen, Felipe Calderón, el expresidente de México, ahí lo tienen, mírenlo, ahí lo pueden ver ustedes, es aquí está su cargo, presidente Felipe Calderón, expresidente de México, y está dentro de la mesa de la nueva economía climática. Esto es lo que ustedes pueden observar, bueno, pues para que vean que esto le ha de haber dolido a López Obrador en lo más profundo, porque pues el único mexicano que sí tuvo una participación destacada fue el que más, a quien más odia. Carlos Elizondo Mayer Serra dice, la capacidad de mentir sin ruborizarse por parte de López Obrador es increíble. Sembrando vidas, aunque se enojen, no inspiró el programa de reforestación aprobado en Glasgow. Acá la historia, y ahí recomienda el artículo de Pascal Beltrán del Río. A ver qué opinan ustedes de esto que escribió Paco Calderón, el cartonista de Reforma. Solo le falta decir que es el creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Y esto fue un retweet porque Alarcón, su colega, el cartonista del Heraldo, se van a enojar con lo que voy a decir. Yo inventé los árboles, pero no lo van a reconocer. Ya es chunga, ¿eh? Ya esto es para chunga. Y luego lo que hizo Van Pipe. Lo de Van Pipe es sensacional. Dice, no me hagan mucho caso, pero creo que el presidente ya empezó a hablar en inglés. Y vean ustedes el audio, este video que Van Pipe hizo circular hoy en Twitter. No gastar más de lo que ingresa, con no endeudarnos, no gastar. Hasta sacándose los mocos, ¿cómo es? Pues les iba a enseñar, les iba a mostrar un video que estuvo circulando, pero me dio asco, la verdad, en donde se saca, pues híjole, no, qué pena, de verdad. Sí, se limpia la nariz y está jugando con lo que se sacó. Es un video que está circulando hoy en Twitter y que es verdaderamente penoso que esto haga un mandatario cuando está siendo observado por toda la nación, y vayan ustedes a saber qué otras partes más dentro de todo esto. Bueno, pues voy con más comentarios de ustedes que nos hacen el favor de acompañarnos en la emisión de esta noche. Gracias por su compañía. Juan Guadalupe Cristerna Torres, no ocupa México lugar 135, ocupaba el 139, pero AMLO dio una feria para que lo quitaran de allí. Ángeles Paz Zárate, buenas noches. Pedro Martín Amador, debería de haber un programa nacional llamado Salvamos un solo vino al día, hay que abrirle los ojos. Juan N. Hernández a Lozoya, el pato laqueado se le convirtió en un ganso vengativo. Buena. El maestro Giuseppe Pizzo, buenas noches, aquí está presente como siempre el chef Giuseppe Pizzo. Román Saucedo, buenas noches, gracias Román también por estar aquí presente. Pedro Martín Amador nos saluda desde Dallas, Texas. José Ángel Medina García, yo pienso que en el pacto con Peña Nieto hay algo más que la palabra de López Obrador. Algo tiene Peña Nieto que obliga a López Obrador a respetar ese pacto, y es algo muy grueso, porque cuánto subiría en popularidad el presidente si detuviera a Peña Nieto, y yo pienso que ganas no le faltan, y pruebas para llevar a la cárcel a Peña Nieto no creo que no tenga nada. Pero José Ángel, lo que no sabemos es qué videos tiene Peña Nieto. Peña Nieto debe tener también sus propias pruebas. Juana Monroy, buenas noches, dice grata comunidad, dice cuidamos más todavía ante la falta de vacunas de la influenza, la situación se puede complicar mucho. Sí, ya les dije, solamente se compraron 33 millones de vacunas para el sector público, somos 126 millones. Se dirá que
se da prioridad a niños y adultos mayores, pero de todas maneras son pocas las vacunas que se compraron porque no se quiere gastar, no se quiere gastar en la salud de los mexicanos. Luisa Ramírez también nos da las buenas noches, gracias. Claudia Guerrero también gracias por estar aquí presente. Miren, tan no quieren gastar que les voy a presentar otro paquete que nos permite ver qué es lo que ha pasado. Esto ocurrió ayer cuando la excomisionada del INAI hizo una solicitud muy puntual que vale la pena tomar. Esconde la 4T contratos de medicinas. En México es imposible que los ciudadanos sepan cuánto le cuesta al gobierno la compra de medicamentos, en qué términos fueron las licitaciones, cómo es la distribución, ni los detalles de los convenios con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos. Así lo demostró María Elena Pérez Jaén. Orillada por un caso familiar, la especialista en transparencia documentó la opacidad de la Secretaría de Salud, del Seguro y del INSABI en la adquisición de medicamentos a través de un convenio con este organismo de Naciones Unidas, luego de que el gobierno federal negara la información a 21 solicitudes de información. Las dependencias declararon la inexistencia de información a pesar de que las solicitudes estaban sustentadas en acuerdos y reportes que funcionarios han hecho referencia. Ahí tienen ustedes. ¿Sabe cuánto está de por medio aquí? 6,005 millones de dólares. 6,005 millones de dólares es lo que está de por medio para que ustedes se den una idea. Y bueno, pues vamos a otro paquete que elaboró DICES con respecto a las quejas por desabasto que normalmente salen aquí en nuestra comunidad. Vamos a escuchar a continuación lo siguiente. En Tabasco y Tlaxcala, gobernados por Morena, aumentaron los reportes por desabasto de medicamentos más del 1000%. Según la organización Cero Desabasto, entre mayo y agosto de 2021 se duplicó la carencia de medicinas. Hay productos que concentran los faltantes y son enfermedades de riesgo. La institución más afectada es el Instituto Mexicano del Seguro Social. El último reporte de la organización tiene el mayor número de reportes desde que comenzó a funcionar. 4 estados concentran el 50% de todos los reportes recabados. Nadie se salva. El desabasto afecta a todos los gobiernos estatales gobernados por diferentes partidos políticos. El desabasto viola la Constitución mexicana que garantiza los servicios de salud. No les importa. El secretario de Salud asegura que los culpables del desabasto son los estados. Los diputados, ni aunque les rueguen, aceptan el desabasto y hasta piden pruebas. Para la 4T está prohibido enfermarse. Para los enfermos, los medicamentos casi están prohibidos. ¿Tú qué dices? Que efectivamente los medicamentos al parecer están prohibidos para los mexicanos en general. Ese es uno de los problemas más serios que sufre la población en el país. Bueno, hemos estado dándole, a veces sí, a veces no, el tema de la revocación de mandato. Miren, el día de ayer, en el programa de Leo Zuckerman, se abordó este tema de la revocación de mandato, en donde Pablo Magluf, Denise Dresser y Alexandra Zapata participaron para analizar este tema. Yo ya les he dado alguna serie de explicaciones por qué esta revocación de mandato es absurda, por la forma en que se está dando y que lo único que va a permitir es subirle los bonos al presidente López Obrador. Por eso prefiero que escuchemos qué es lo que estos 3 analistas abordaron acerca de esto en el programa de Televisa, de Foro Televisión, que conduce Leo Zuckerman. Es decir, yo estoy de acuerdo con Denise y con Alexandra de que en efecto es preferible ignorar. O sea, lo mejor sería no hacerle caso. Pero, tal vez no lo expliqué en mi primer segmento, ya hay una buena parte de la oposición
incluso parte de la oposición con la que yo simpatizo, que sí está llamando a, una vez recolectadas las firmas, entrarle al juego al presidente y removerlo del cargo. Eso es lo que yo quisiera advertir como peligroso. Por supuesto que prefiero ignorar el ejercicio, pero frente a una oposición que sí está llamando al voto, yo creo que debe de haber una oposición que esté llamando a la abstención. Es decir, hay una lucha de oposiciones. Hasta ahí llega el juego presidencial. Incluso es divisorio hasta en ese grado. Entonces, más bien, mi llamado al abstencionismo es una respuesta a la oposición que está llamando a participar activamente. A mí me parece un despropósito, me parece una trampa, me parece un engaño, y la clave ahí es que el más interesado en la promoción de la revocación es el propio presidente. No, sin lugar a dudas. Oigan, se nos acaba el tiempo. Les agradezco mucho. Desde luego vamos a seguir debatiendo este tema. Gracias, Denise. Gracias, Pablo. Me voy a hacer para atrás para escuchar lo que abordaron tanto Denise Dresser como Alexandra Zapata. Es señalar pues la futilidad de un ejercicio que va a costar mucho dinero, va a requerir mucha movilización, va a requerir mucha capacitación para simplemente ratificar algo que ya sabemos, que el presidente es querido, es popular y que los recursos se están desviando simplemente para constatar eso en un contexto de crisis de pandemia que no ha terminado, desaceleración económica, desinversión, o sea, los problemas reales del país. Creo que ese es el único camino que le queda a la oposición frente a algo que muy hábilmente el presidente ha planteado como un sello de calidad hacia su gestión, cuando en realidad no es eso. Muy bien. Alexandra Zapata, ¿qué opinas tú? ¿Qué debería de hacer la oposición en este ejercicio de revocación de mandato? Comenzando, por cierto, insisto, hay que recolectar alrededor de 2.800.000 firmas para convocar a esta revocación. Leo, yo creo que estamos frente a otro ejercicio de una lógica permanente del gobierno que ya hemos visto a lo largo de estos últimos 4 años, que es poner una distracción frente a una tragedia, poner una distracción frente a datos duros que no son los que quisiéramos todos en México que se estuvieran dando. Y en ese sentido, la oposición ha brincado y ha mordido el anzuelo cada una de las veces que se hacen estos ejercicios. Y el país comenta, y en general las discusiones de política se centran en estas estrategias de distracción que formula el presidente y que han sido muy exitosas en estos años. Dado lo anterior, y casi parece que estos ejercicios de análisis político se vuelven más de análisis de ficción, de una película de ficción, dados las declaraciones que escuchamos de Marco Cortés, vemos una oposición que habla sobre quitarle la presidencia a Morena y quitarle la presidencia a Andrés Manuel López Obrador, pero que ni siquiera cree que puede ganar más de una gubernatura. Sí, claro. Vemos a una oposición que critica las absurdas declaraciones que hace el presidente en torno al feminismo, sentados en una mesa, presumiendo una mesa de puros hombres. Este juego no lo ha sabido jugar la oposición, y yo creo que en vez de enredarse nuevamente en este juego de distracción de este ejercicio, que como dice Denise, literalmente el objetivo es volver a poner la figura presidencial, la figura de López Obrador, que es y sigue siendo muy popular, en la boleta electoral. Y eso rumbo a las elecciones del próximo año le va a funcionar muy bien a Morena. Entonces, me parece que en el análisis de dónde está parada la oposición, sería mucho mejor que invirtieran su energía en formular una narrativa que convenza al electorado, en formular una narrativa que venda la posibilidad de que la oposición pueda ganar más que una gobernatura el próximo año. Ahí tienen ustedes parte de lo que opinan otros analistas con respecto a la revocación de mandato y lo que significa al final de cuentas. No se logrará. Es más, es hasta difícil que se lleguen a acumular los 2.800.000 firmas. Por eso andan desbocados los de Morena. Fíjense, ¿quiénes? Que esto normalmente una revocación la piden los ciudadanos para quitar a un mal presidente. Esto no lo están pidiendo los ciudadanos, lo está pidiendo López Obrador. ¿Por qué? Pues porque él lo que le gusta es estar en campaña. Es lo que ha hecho estos 3 años. ¿No nos hemos dado cuenta de eso? Pues entonces hay que poner atención. Don Margarito Fajardo dice, lo de Emilio Lozoya es una mancha del presidente, pero lo bueno está por venir. La destrucción de los morenos, que ya está la escena de negros entre los más allegados al presidente para ver quién es el elegido a quedarse en su lugar. Gracias a don Margarito, que ya está de nuevo en plena actividad. Fran Libra, Lozoya quedó preso gracias a que se dejó ver en el restaurante. Si no, tengan la seguridad de que seguiría en libertad. Sí, Fran tiene toda la razón, seguiría en libertad.
Marilú Camporrico dice que bárbaro ese mugre peje, no da una, como no sabe nada más, va inventando y dando tumbos, es una vergüenza. Xochitl Marín, buenas noches. Marilú Montoya Esparza, también buenas noches, muchas gracias. Dice, saludos desde Ciudad de México, dice que nos escucha y opina en Monterrey, gracias. Vivian Suárez de Calafel, también buenas noches. Juan Jesús Morales Valdivia, Manero es el recto y López es la caca, válgame, ¿no? Fran Libra dice, yo estaba decretado el encierro de Lozoya desde la visita de Gersa Palacio. Efectivamente, así es, esa es la gran verdad. El maestro Giuseppe Pizzo dice, sí hace enojar tener una persona con el cargo más importante de un país y para mí él está fuera de sus 5 sentidos. No hay otra explicación de esta locura y quien lo sigue también está fuera de cabeza y otros se hacen porque les conviene. Hermingen Cimental, el recto y la caca. Bueno, lo repitieron, Mira que también están con esa posición. Dice además, toda la cuarta de formación son una verdadera mafia en el poder. Gloria López, en sus sueños de grandeza, AMLO se siente lo máximo y cree que a una palabra de él todos se arrodillan. Es la versión masculina de la reina de corazones en el cuento de Alicia en el País de las Maravillas. Gracias, Gloria, muy buena consideración en todo esto. Ahí me quedo, Maru, para entrar a lo de la reforma eléctrica. Miren, lo que se decidió prácticamente, desde anoche lo comentamos muy de pasadita, pero valía la pena entrar ya con mucho detalle, es lo que ya se acordó, que es posponer la discusión en la Cámara de Diputados. El maestro Raimundo Tenorio Aguilar escribió en Twitter, no que no tronabas pistolita, difieren hasta abril del 2022 la discusión iniciativa de contrarreforma eléctrica. Estados Unidos da manotazo y frenan reforma, es lo que publicó Reforma este día. Y en el caso del PRI, el coordinador de los diputados, Rubén Moreira, demandó que la discusión de la reforma eléctrica se posponga hasta agosto del próximo año, tras considerar que sería peligroso analizar la propuesta presidencial en abril, 2 meses antes de los procesos electorales que tendrán lugar en 6 entidades federativas. Y qué bueno que lo dice, porque Moreira es de Coahuila y uno de los estados que tendrá elección es Coahuila, precisamente. Así que, pues esto seguramente les puso otra regañada a López Obrador, porque pues no tuvieron los votos. La realidad es esa, no tuvieron los votos suficientes en la materia y por eso tomaron la decisión de posponer la discusión. Salieron el líder de Morena y el líder de no sé cuántas cosas a tratar de desvirtuar la información, pero la verdad es que ya era tarde, ya no podían desvirtuar lo que estaba sucediendo en todo esto. Y bueno, pues ahí tienen ustedes lo que finalmente ocurrió. Por lo pronto dicen que por diciembre, no, van a ver ustedes que van a tratar de hacerlo por allá por diciembre, a ver si ya tienen los votos para aprobar la reforma al sector eléctrico, que sería una desgracia para México, No nos la acabamos en las demandas que se van a presentar. Perdón, algunos comentarios de ustedes. Gabino Cárdenas, el maestro Gabino Cárdenas, ¿cómo estás, Gabino? Buenas noches, comunidad. Ya saben quién puede firmar o suscribir cualquier acuerdo internacional. De todos modos, no lo va a cumplir. Buena. Xochitl Marín, Costa Rica ya tenía ese programa, pero les paga a propietarios de bosques para mantenerlos así y cuidar el medio ambiente. Y miren que Costa Rica está muy bien en recursos naturales, pero bastante bien, Marilú Montoya Esparza, que diga el desgarriate que hizo con lo del trenecito, lo que ha destruido, y las caballerizas de Santa Lucía. Claudio Álvarez M., el acuerdo fue para evitar la deforestación, no para efectuar reforestación. López no sabe la diferencia y se adjudica la autoría solo para ocultar el fracaso de su programa Patito. Pedro Martín Amador, es muy corrientito el cacas. Emma Rivera Medina, buenas noches. Sacramento A. Castro Trejo, ese presente obtuvo su título de copiar y también que le salió que ahora copia todo lo bueno de los demás y después lo hace suyo para que crean que es un inteligente, pero lo malo es que hay gente que no quiere ver porque prefiere las migajas. Gracias a Sacramento también
por su comentario de esta noche y estaba viendo cuántos me hacen falta para ver si les presentaba también uno de los videos, pero vamos a terminar. Bernabé Bañuelos Ansaldo, maestro, qué gusto que se haga presente, como siempre un enorme reconocimiento para usted, maestro, gracias también. El abrazo, ya sabe que se le respeta, maestro Bernabé Bañuelos Ansaldo, saludos cordiales para la gran comunidad, gracias. Hermingen Cimental, Felipe Calderón, el talón de Aquiles de este anciano resentido y rencoroso. José Rodríguez Jauregui, y ahora quién podrá defendernos si los mexicanos somos indolentes. Jerónimo Sandoval, le roban las ideas a lopitos los de la cumbre del cambio climático. Pues sí, eso es lo que quisiera decir. José Ángel Medina García, ahora nada más falta que diga que el compositor argentino Alberto Cortés se inspiró en su programa para componer la canción Mi árbol y yo. Son ingeniosos, muy bien. Gracias por sus comentarios. El Sanalco, no a la revocación de mandato, no le hagan el juego a López, es una vil trampa. Profesionales revolucionarios en alianza, que también los hace presente Elsa. Gracias. Dice, va por México, presentó ante la Suprema Corte de Justicia la inconstitucionalidad de la ley de revocación de mandato. Juan Armando García, qué bueno que alcanzamos a tener su comentario. Dice, si se lleva a cabo el ejercicio de revocación y si se pierde se engrandecerá y si pierde se victimizará. Efectivamente, eso va a pasar. Xóchitl Marín, fue quitando a las mujeres de su gabinete poco a poco. Jerónimo Sandoval, necesitan documentarse bien sobre la revocación de mandato, por eso hay mucha confusión, unos lo apoyan y otros no, y crean confusión, efectivamente. Manuel Isea, gracias por el saludo. Y bueno, pues miren, antes de irnos, porque ya se me pasaron varios días y no se lo compartí, pero este video es acerca de las calificaciones de Andrés Manuel López Obrador. Lo tomé de Atypical, que es del programa en el que aparecen Ricardo Rocha y Carlos Alarraqui. Ahí está el certificado. Voy a presentarles este TikTok en el cual está precisamente Ricardo Rocha haciendo este señalamiento con algunas imágenes. Se los paso tal cual lo comentaron ellos en su participación en este programa. Ahí está el certificado, mira. ¿Qué dice, Mario? Ven, acércate, para que no digas que estoy echando mentiras. Mira, yo hasta me fui largo hace rato, con promedio de 7.72. No, durante el periodo, no mames, 1900, él entró en 1973 y acabó en 1987. No mamen. Bueno, pues te estoy diciendo. O le agarró mucho cariño o quería especializarse, doctorarse en cada año. Claro. Doctor en primer año, doctor en segundo, doctor en tercero. Pues sí, pues Eso es su historial académico. Ahí está sus calificaciones. No, ya mejor no. Le voy a dar... No seas cruel, Mario. No, le va a dar un infarto a la Raki. Extraordinario, extraordinario, ordinario, extraordinario, 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 ordinario, extraordinario, ordinario, ordinario, extraordinario. No mamen. Pues sí, ahí está. Ya saben ustedes cómo se las gasta Carlos Alarraqui en sus programas, que ha hecho un gran esfuerzo. Mi reconocimiento para Carlos Alarraqui y toda la gente que participa en Atypical TV, que ha sido de verdad refrescante lo que han venido trabajando, y creo que es un gran esfuerzo que viene a favorecer la situación que está viviéndose en el país. Bueno, pues ya les di también las advertencias de que vienen otros brotes de COVID. Así que a usar la mascarilla aunque estemos vacunados. Sana distancia. Les recuerdo, ya hay que vacunarse contra la influenza y reiterarles, hay que vacunar a los niños con todo el espectro de vacunación que se tiene que cubrir. Por hoy es todo. Que Dios me los bendiga. Cuídense mucho, por favor.